En este video vamos a hacer una pequeña comparación de rendimiento entre el iPhone 12 con iOS 26 Beta 2 y el iPhone XR con iOS 18.5. Vamos a ver en sí qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos. Los dos están completamente apagados. Vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Se les hunde el botón al mismo tiempo, vamos a ver cuál de los dos prende primero, los dos mostrando el logo al mismo tiempo. Mientras tanto te recuerdo que el iPhone XR es modelo 2018, cuenta con el procesador A12 Bionic y con 3 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone 12 es modelo 2020, cuenta con el procesador A14 Bionic y con 4 GB de memoria RAM. Podemos ver que los dos teléfonos prendieron exactamente iguales. Aunque creo que tal vez el iPhone XR fue unos milisegundos primero. Vamos a mirar aquí primero una cosita, un pequeño detalle. Podemos ver que el iPhone 12 tiene 68% de batería de carga, mientras que el iPhone XR tiene 88%. Si venimos a mirar aquí en la configuración, nos vamos aquí a batería. Podemos ver que los dos teléfonos fueron cargados al 100%. El jueves el iPhone 12 lo desconecté a las 8:47 de la noche, mientras que el iPhone XR lo desconecté a las 8:49 de la noche. Y pues claramente el iPhone 12 con iOS 26 ha gastado muchísimo más batería que el iPhone XR. Tengamos en cuenta que ninguno de los dos teléfonos ha tenido ningún uso. Para las personas que se lo pregunten, tengo una condición de 94% para el iPhone XR y 89% para el iPhone 12. Entonces ya tenemos 87% de carga para el iPhone XR y 67% de carga para el iPhone 12. Vamos a ver en cuánto terminan las baterías cuando acabemos de hacer el video. Todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Vamos a empezar con Snapchat. Vamos a ver si de pronto el iPhone XR es un poco más rápido, ya que tiene iOS 18 y pues ya sabemos que con iOS 26, al menos en todos los teléfonos, anda funcionando bastante mal. Vámonos ahora con YouTube. El iPhone 12 parece ser, o bueno, creo que aquí cargaron exactamente iguales los dos, simplemente que el iPhone XR estaba en una pestaña diferente. Vamos a mirar de pronto por aquí. Vamos a subir el brillo a tope en los dos. Vamos a deslizar por aquí, a ver de pronto si notamos alguna diferencia. Pues por el momento vemos que no, aunque el contenido como que está cargando un poco más rápido en el iPhone XR. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Pinterest. El iPhone XR parece ser, o creo que estuvieron exactamente iguales. Tengamos en cuenta que el iPhone 12 debería ser mucho más rápido, ya que tiene un mejor procesador, que son varios años más nuevo. Pero pues vemos que la diferencia no es mucha. En esta ocasión se abrió un poquito más rápido en el iPhone 12. Vamos a deslizar por acá. Recordemos que el iPhone 12 está a mi derecha y el XR está a mi izquierda. Bien, vamos a deslizar por aquí. Vamos ahora a entrar en este perfil es cualquiera. Vamos a mirar más videos por aquí. Bien, deslizamos por acá, vemos que hasta el momento se está comportando bien los dos, aunque tengamos en cuenta que el iPhone 12 puede que se ponga bastante lentico, o bueno, en algunas ocasiones ha pasado. Vamos a mirar por acá más videos. Bien, vamos para atrás, seguimos deslizando. Bien, por el momento vemos que los dos se están comportando bien, pero tengamos en cuenta que ahora más adelante el iPhone 12 se va a calentar muchísimo, porque con iOS 26 se calientan demasiado. Y pues fíjate que a pesar de que el iPhone XR no tiene iOS 26, ya se ha calentado bastante, que el brillo lo ha bajado. Miren nada más cómo está de bajito el brillo en el iPhone XR. Y sorprendentemente el iPhone 12 no ha bajado mucho el brillo, aunque sí lo ha bajado un poco. Bien, vamos a mirar por aquí. Vamos a mirar de pronto los ríos por acá. Vamos a deslizar por aquí rápidamente. En esta ocasión sí está cargando un poco más rápido los videos en el iPhone 12. Vamos a mirar de pronto este perfil. Vamos a mirar más videos por acá. Vamos a deslizar por aquí rápidamente. Si hacemos zoom, por ejemplo, vamos a hacerlo ahora por acá. Bien, deslizamos, vámonos para atrás. Seguimos deslizando por aquí. Vamos a mirar de pronto ese perfil. Vamos a mirar más videos por acá. Vámonos para atrás. Seguimos deslizando por aquí. Si se me tuercen los teléfonos, bueno, ahí les pido disculpas. Siempre pasa, la mesa es muy lisa. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con X. El iPhone 12. Y aquí sigue una diferencia un poco más notable. Vamos a ver más adelante cómo se comporta el iPhone 12 cuando lo estemos estresando un poco más, porque pues ya en mi canal principal hemos visto cómo el iPhone 12 se puede poner un poco lento. Vamos a entrar en un perfil cualquiera, vamos a mirar más imágenes por aquí, vamos a deslizar por acá rápidamente. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Twitch. Bien, el contenido lo cargaron iguales los dos, aunque sí parece que abrió un poco más rápido en el iPhone 12, pero el contenido pues lo cargaron iguales los dos. Vamos a mirar por acá algún directo de estos. Vamos a abrir este.
Vamos a mirar la animación de Picture in Picture. Bien, funcionando bien en los dos. Por acá. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vamos a seguir deslizando por acá. Vámonos ahora con Speed Test. Y en esta ocasión se abrió un poco más rápido el iPhone XR. Vámonos ahora con TikTok. Pero el brillo en el XR todavía sigue bastante bajito. Bien, vamos a deslizar por acá. El contenido y la aplicación pues sí cargaron mucho más rápido en el iPhone 12. Y pues bueno, así es como debe de ser. Sino que pues iOS 26 es lo que está limitando bastante el iPhone 12. Porque a veces se pone bastante lagueado. Vamos a entrar en algún perfil cualquiera. Vamos a mirar más videos de estos. Ya deben saber cómo ven los teléfonos en pleno 2025. Vámonos ahora para atrás, seguimos deslizando por acá, vamos a entrar en este perfil, así rápidamente, vamos a mirar más videos. Seguimos deslizando por acá, vámonos para atrás, son perfiles random, deslizamos por acá, entremos ahora en este otro perfil, vamos a mirar más videos por aquí. Seguimos deslizando, vámonos para atrás, déjame saber cómo es el rendimiento del iPhone 12 con iOS 26. Vámonos a mirar por acá, más videos. Pues podemos ver que ahora como que se está comportando un poco mejor el iPhone 12, porque en videos anteriores en mi canal principal hemos visto que sí se ha puesto bastante lento, como bastante lagueado. Ya veremos más adelante. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos rápidamente con Tumblr. Y parece ser que va a cargar mucho más rápido en el iPhone 12. Y efectivamente así fue. Aunque al momento de cargar el contenido no hubo una diferencia muy grande. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos rápidamente con Netflix. El iPhone 12. Aquí sí una diferencia un poco más notable. Vámonos ahora con Spotify. No había caído en cuenta que el brillo en el iPhone 12 ya ha empezado a bajar. Tengo la sesión abierta aquí en el iPhone 12. Mira, el brillo en el iPhone 12 también ya está bastante bajito. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Amazon. Pero siento que el brillo en el iPhone XR sigue más bajo que el del iPhone 12. Bien, vamos a mirar de pronto por acá algunas publicaciones. Vamos a abrir por aquí esta. Vamos a deslizar por acá en las imágenes. Y efectivamente el iPhone 12 está funcionando un poco mejor, al menos aquí en esta aplicación. Vamos a mirar más publicaciones por acá. Vamos a abrir esta. iPhone 12 un poco más rápido. Vamos a seguir deslizando por aquí. Vamos a mirar más publicaciones. Podemos ver que el iPhone 12 está cargando un poco más rápido. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos rápidamente con eBay. Y el iPhone 12. La verdad yo pensé que iba a ser un poco más lento el iPhone 12 que el iPhone XR, porque pues ya sabemos que con iOS 26 se ha puesto un poco más lento. O bueno, no lento, sino que como que estás más lagueado, como que las animaciones tienen lagueo, como si tuvieran poquitos fotogramas, por ejemplo. Pero pues vemos que ahora ya está funcionando como un poco mejor. Vamos a ver qué tan caliente está. Está hirviendo, está caliente. Y el iPhone XR también está bastante caliente. Pero me sorprende que el iPhone 12 no esté tan caliente como estaba en la primera beta, porque en la primera beta sí estaba muy caliente. Bien, vamos a deslizar por acá. Mira, ahí se notan esos trabones. Vamos a mirar otra publicación. Vamos a deslizar por aquí rápidamente. Mira que se nota como más lagueado el iPhone 12. Los dos están como un poco lagueados, pero el iPhone 12 está como más lagueado, me parece a mí. O creo que están iguales. Bueno, ya te estoy mostrando cómo están funcionando. Ya tú mismo vas a sacar tus propias conclusiones. Vamos a deslizar por acá. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vámonos por último con Mercado Libre. El iPhone 12. Bien, y pues bueno, así es como debería de ser, pues porque es un teléfono más nuevo, tiene un mejor procesador, tiene más memoria RAM, así que pues obviamente debería funcionar un poco mejor. De igual forma, pues estamos en la segunda beta de iOS 26 apenas. Vamos a ver cómo sería cuando salga la tercera beta. Yo creo que ya sale para el lunes, tal vez. Vámonos ahora a mirar las baterías. En el iPhone XR tenemos 82% y en el iPhone 12 tenemos 63%. Entonces ya tenemos estas aplicaciones aquí abiertas, vamos a dejarlas ahí. Así vamos a probar la memoria RAM. Recordemos que son 3 GB para el XR y son 4 GB para el iPhone 12. Ahora vamos a mirar con algunos jueguitos. Empecemos con Temple Run 1. Podemos ver que el iPhone 12 cargó bastante rápido, aunque me mandó de una a esta ventana. Vamos a darles play.
Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. Vamos a ver al momento de abrir estos 4 juegos qué tanta batería nos gastan, porque de por sí siempre gastan 1 o un 2% de batería al abrir estos juegos. Por muy livianos que sean, por muy sencillos que sean, siempre gastan un poco de batería. Y el iPhone XR como que ya empezó a recuperarse porque empezó a subir el brillo. Aquí vemos que el iPhone 12 estuvo bien adelante del iPhone XR. Aquí sí vimos una diferencia un poco más grande. Vamos ahora a darles play. Y fíjate que también reaccionó más rápido. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos rápidamente con Subway Surf. Si tú tienes un iPhone 12 actualizado a iOS 26 Beta 2, déjanos saber acá abajo en los comentarios cómo te van en cuanto a rendimiento y batería. Bien, vemos que aquí sí no hubo una diferencia muy grande, pero el iPhone 12 abre un poquito más rápido. Vamos a darles play. Fíjate que ya volvió a bajar el brillo en el iPhone XR. Y el brillo todavía sigue un poco más bajo en el iPhone 12. Por último, vámonos ya con el Asphalt. Mira el delay que tuvimos en el iPhone XR. Parece ser que el iPhone 12 lo está cargando primero. Y de igual forma el iPhone XR lo abrió primero. Seguimos esperando por el iPhone 12. Mira que está como un poco lento. Nada que carga. O no sé si es que de pronto se trabó, qué será. Pero debería aparecernos el carro así como está aquí. Listo, ya viene. Vamos a esperar, fíjate que al menos con esta aplicación sí está un poco lento. Vamos a deslizar por acá. Mira que el iPhone 12 está bastante lentico con este juego. Vamos a cerrar aquí. Y pues mira que ya después de un momentico como que se recupera. Pero al principio podemos ver que sí le costaba bastante trabajo. Mira, ahí puedes ver que está un poco lagueado. Vamos ahora a mirar cómo estarían las cosas en cuanto a la batería. Mira que el iPhone 12 se pone bastante lagueado con iOS 26. Tenemos 80% para el iPhone XR y 61% para el iPhone 12. Pero fíjate que el iPhone 12 con iOS 26 está un poco más lagueado. Bueno, entonces ahora ya tenemos estos 4 juegos y las demás aplicaciones aquí abiertas. Entonces ahora lo que hacemos es irnos detrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas, qué tan rápido reaccionan. Lo que es el Asphalt abierto en los dos, lo que es Subway Surf, mira el iPhone 12 como está lagueado, abierto en los dos, pero está un poco más lento el iPhone 12. Vámonos con Temple Run 2, cerrado en los dos, Temple Run 1, cerrado en los dos. Vámonos ahora con Mercado Libre. Mira, el iPhone 12 está bastante lagueado, abierto en el iPhone 12 con 4 GB de memoria RAM, pero está lagueado. Vámonos ahora con eBay, cerrado en los dos teléfonos. Vámonos ahora con Amazon, abierto en los dos. Vamos a ver cuál reacciona más rápido. Estamos esperando que vuelvan a cargar. Creo que el iPhone 12 carga un poco más rápido, como que volvió a reaccionar un poco más rápido. Mira que están como igual de lentos al momento de hacer las animaciones. Vámonos ahora con Spotify, abierto en los dos. Vámonos con Netflix, abierto en los dos. Pero fíjate que el iPhone 12 está bastante lagueado. Vámonos ahora con Tumblr, cerrado en el iPhone 12, abierto en el XR. Vámonos ahora con TikTok, cerrado en los dos. Vámonos ahora con SpeakTest, abierto en los dos, pero el iPhone 12 está más lagueado. Mira eso. Vámonos ahora con Twitch, abierto en el iPhone 12, cerrado completamente en el iPhone XR. Pero fíjate que le cuesta bastante trabajo reaccionar. Mira, aquí estamos esperando que reaccione. Todavía nada que reacciona. Vamos a ver en el iPhone XR. En los dos está como bastante lentico, sinceramente. Bien, estamos esperando a que reaccione el iPhone 12, pero pues podemos ver que sí está un poco demorado. Vámonos ahora con X, abierto en los dos. Vamos a ver cuál de los dos reacciona más rápido. Deben de mandarme para la pantalla de inicio, como siempre pasa. El iPhone XR. El iPhone 12 todavía está completamente pegado. Mira, puedes ver ahí. El iPhone XR está bien lentico también. Pero pues de igual forma el iPhone 12 nada que reacciona. Aquí seguimos esperando. Mira, podemos ver que el iPhone XR pues está reaccionando lento y todo, pero pues el iPhone 12 nada que se mueve y no, creo que se reinició la aplicación completamente. Así que bueno, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Instagram. Podemos ver que hubo un delay bastante fuerte en el iPhone XR. Vamos a ver cuál de los dos reacciona más rápido. Y creo que están iguales, aunque creo que el iPhone XR está como reaccionando un poco mejor, mientras que el iPhone 12 se ve más lagueado. Vamos a dejarlos ahí. Mira ese lagazo que tuvimos al momento de salir de la aplicación. Vámonos ahora con Facebook. El iPhone 12
En el iPhone 12 sigue abierto, en el iPhone XR estaba completamente cerrado. Fíjate que al momento de volver a las aplicaciones y reaccionar, o sea, como deslizar o movernos pues dentro de la aplicación, como que se demoran un poco en reaccionar. Mira el iPhone 12 como está de lento. Vámonos ahora con Pinterest, completamente cerrado en el iPhone 12, abierto en el XR. Vámonos ahora con YouTube, abierto en los dos. Vamos a ver cuál de los dos reacciona más rápido. Podemos ver que está reaccionando más rápido en el iPhone XR. Aquí es donde ya venimos a ver más la diferencia. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Snapchat, abierto a los dos. Pero fíjate que está más lagueado el iPhone 12 que el iPhone XR. Mira, puedes verlo aquí como en las animaciones. Mira, al momento de salir de las aplicaciones también se ve que está más lagueado. Aunque pues bueno, vuelvo y te recuerdo que tenemos iOS 26 Beta 2. Apenas estamos en la segunda beta. Y mira que ya el iPhone 12 ha cerrado más aplicaciones. Vamos a sacar por acá el centro de control. Vamos a deslizar por aquí. Mira eso, los dos están lentos. Mira eso cómo se comportan. Mira eso, todos los dos teléfonos están bastante mal, pero pues la diferencia es que el iPhone XR no está en una beta reciente, o sea, ya estamos en iOS 18.5, mientras que en el iPhone 12 pues estamos todavía en las primeras betas de iOS 26. Mira el iPhone 12 como está. Vamos a mirar las baterías, ya tenemos 61%, bueno, ya tenemos 60% para el iPhone 12 y 79% para el XR. Vamos ahora a mirar por acá el resultado que tenemos en el Antutu. Mira, el delay también es bastante grande. La aplicación de fotos la carga un poco más rápido el iPhone XR. Por el momento solamente toca el Antutu porque el Geekbench no está funcionando en el XR. Desde las primeras betas de iOS 18 no funciona en el XR. Y por cierto, el XR está mucho más caliente que el iPhone 12 por alguna razón. Tenemos para el iPhone XR 699.094 puntos, mientras que para el iPhone 12 tenemos 1.012.620 puntos. Ya para la segunda prueba podemos ver que en los dos teléfonos nos sube un poco el puntaje, porque pues yo hago la primera prueba, espero que se refresquen o que se enfríen y vuelvo y hago la prueba. Entonces en la segunda prueba para el iPhone XR tenemos un puntaje de 768.429 puntos. Para el iPhone 12 tenemos un puntaje de 1.099.675 puntos. Por cierto, pues te aviso que el iPhone 12 se pone un poco más lento si le pones algún tintado en los iconos. Por eso en esta ocasión lo he dejado con los iconos así, normales. Pero si tú vienes acá y le pones algún tintado, ya sea el translúcido o ya sea de pronto el teñido o así, se pone mucho más lento. En ese momento los dos teléfonos están bastante calientes, que fíjate que el brillo sigue bastante bajito, pero pues siento que está un poco más bajo en el iPhone XR que en el iPhone 12. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Terminamos el video con 58% de batería para el iPhone 12, mira cómo va bajando de rápido, y 78% de batería para el iPhone XR. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.